la tercera sesión. Vamos a empezar como siempre pidiendo a Dios, encomendando, hoy muy particularmente pidiendo el don del Espíritu Santo. Lo vamos a hacer con esta oración que tenéis ahí en la carpeta. Es un extracto de una oración de Santo Tomás de Aquino que él escribió para los estudiantes. Es una oración para los estudiantes. Estamos estudiando cómo llevar a los niños a Dios, pues nos viene muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres considerado verdadera fuente de la luz y principio eminentísimo de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las dos clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Para empezar, algunas cosas de ayer, como terminamos tan justos de tiempo, nos avisé. En el cuadernillo grapado que tenéis, después del encuentro del nombre de Dios, del despertar a la fe, que es primero de primaria, tenéis unas páginas así de color verde. Es el índice del libro del primer curso, el de segundo de primaria. Ahí podéis ver cómo son 35 encuentros y algunos están marcados con asterisco. Esos deberían darse siempre, hay que intentarlo. Los que no están marcados, si hay problemas de calendario, se pueden suprimir. A veces se indica cómo unirlos con otros encuentros. Y es verdad que luego el método está pensado para un ritmo semanal. A los niños es lo que mejor les va a la hora de la catequesis. Si en algún sitio no podéis o tenéis menos sesiones de 4 al mes, bueno, pues ahí tenéis un margen para poder adaptar lo que sea necesario. Y después de ese índice, unas páginas con fondo así marrón, amarillo-marrón, que es el encuentro que vivimos ayer, el de la persona. Lo podéis repasar y veréis que lo que yo hice fue seguir eso, más o menos. Añadí alguna cosa más, dado que éramos adultos, pero fundamentalmente seguí esto. Tenéis ahí material para seguir trabajándolo. Con frecuencia, no sé si me lo habéis preguntado ya, con frecuencia me preguntan por qué las siluetas no tienen cara, no tienen rostro. Varios motivos. Las siluetas están pensadas para ser un mero apoyo a la imaginación. De manera que si tuviera demasiados detalles, el niño se enredaría en el detalle. Veis que los vestidos son lisos, simples, no tienen adornos, no tienen nada que el niño se pueda entretener. Qué bonito es un mero apoyo a la imaginación para que el niño dé el salto a la trascendencia, a la actitud que queremos suscitar en él, al mensaje que estamos transmitiendo. Además de eso, tiene otra ventaja, y es que a través de la imaginación del niño Dios también hace sus maravillas. Una vez fue muy simpático porque era uno de los temas de Adviento donde aparecía la Virgen con el niño. Al acabar el encuentro, el catequista preguntó: a ver, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención del encuentro de hoy? Y un niño dijo: a mí me ha gustado mucho cómo miraba la Virgen a Jesús, ¿no? Y el catequista: ¿con qué ojos? Bueno, Dios había hecho su obra a través de la imaginación del niño, ¿no?
había captado la actitud de cuidado maternal de la Virgen sobre el niño. Y en tercer lugar, cuando son siluetas de niños, más fácilmente se pueden identificar con ellos. No tienen rostro, puedo ser yo. Y luego con frecuencia también me preguntan, todo ese proceso anual, toda esa pedagogía divina está muy bien, pero ¿cuándo se aprenden el Padre Nuestro? ¿Cuándo se aprenden las oraciones? Pues se aprenden. Lo que pasa es que no se aprenden como un apéndice al final del catecismo, y vamos aprendiendo por orden hasta que se las saben todas, sino que se aprenden cuando aparecen. El día que se ve la oración de Jesús y su diálogo interior con el Padre, y cómo enseña esa oración del Padre Nuestro a los discípulos, a partir de ahí se va rezando en los sucesivos encuentros, y el niño la va aprendiendo de rezarla, y la aprenden. Como la repiten en ese ambiente relajado, están distendidos, a gusto, entra más fácilmente la memorización. Las catequistas se sorprendieron de cómo con apenas 1 o 2 sesiones ya se lo sabían. Se aprende. Cuando se ve quién es María, la Madre de Jesús, el Ave María, a partir de entonces yo lo pongo para que quede expuesto en la sala, y a partir de entonces se reza con frecuencia y se va aprendiendo de rezarlo. El rosario, pues también aprenden el rosario. En tercero de primaria, en los encuentros que van de Adviento, Navidad y después de Navidad, se recorren los 5 misterios gozosos del rosario. Y cada día ellos van, de hecho la actividad es construir un rosario. Ellos tienen una cuerda, las cuentas, las de madera, y cada sesión meten sus 10 cuentas, hacen el nudo, van construyendo. Y ese día rezan 10 Ave Marías. Con cada Ave María pues ponen una flor a la Virgen o ponen un corazón que es el suyo que quieren entregar. De manera que el niño al final aprende lo que es el rosario de una manera muy verdadera, porque lo aprende contemplando los misterios de la vida de Cristo, que es como hay que rezarlo. Sabe perfectamente por qué ese collar que ven por ahí en el cuello de mucha gente, por qué son 10, 10, 10, 10, 10, 50 bolitas. Lo asimilan y lo entienden. Los mandamientos, en el tema de Moisés, las tablas de la ley que entrega Dios, ahí están los 10 mandamientos. Y terminan conociéndolos y sabiendo lo que significan. Es verdad que dices, bueno, y se los aprenden así todos por orden. Bueno, algunos sí, otros no, eso ya depende. Pero a todos les queda claro cuáles son los 10 mandamientos. Y saben lo que significan y lo que está bien y lo que está mal. Van asimilando toda la doctrina cristiana de esta manera. No como un apéndice del catecismo que tengan que memorizar, sino parte de su propia vida, a base de vivir esa oración. La señal de la cruz la aprenden, no el primer día, pero cuando ya conocen a las 3 divinas personas, se les enseña a invocar el santo nombre de Dios de la Trinidad. Y así, sucesivamente. Muy bien. Bueno, esos detalles me quedaban de ayer. Vamos hoy con algunos temas que nos orientan mucho. A ver si en esta primera sesión podemos ver la evolución del niño según su edad y un poquito pistas para trabajar la palabra de Dios. Y en la segunda sesión, más práctica, podemos ver algo sobre gestión de grupos y terminar viviendo un encuentro, que ese ya sería de segundo de Ven, Sígueme, o sea, tercero de primaria. Os decía que los niños vienen como muy a gusto, se sienten, aquella niña decía, me siento libre para buscar a Jesús, para hablar con Él. Para ellos son sus mejores días, les insisten a los padres, no quieren perderse la catequesis. Esto tiene que ver con esto que vamos a explicar ahora, porque respetamos al niño en su edad y en su evolución.
Esto es definitivo. Cuando un niño no nos está prestando atención, la culpa no suele ser del niño. Los adultos somos adultos y hacemos el esfuerzo y es esta hora que es después de comer y hace calor y hay ruido, están cortando por ahí hierbas y aún así aquí estamos escuchando. Pero un niño no. Un niño si no está captando con facilidad lo que le transmites, desconecta. Y no desconecta quedándose quieto, desconecta enredando. Pero cuidado, que si desconecta, la culpa no suele ser suya. Y os pongo un ejemplo. O sea, es o porque no le estamos entregando un contenido que él sea capaz de asimilar, o porque quizá llevamos demasiado tiempo con el niño. Una vez fui al final a la catequesis para hacer el envío final y estaban todavía en el lugar del encuentro. No puede ser, estar 45 minutos con un niño, no puede ser. Es que no me estaban siguiendo, y menos que te van a seguir. Cuanto más tiempo pase, peor, ¿no? Algo está pasando, pero la culpa no suele ser del niño. Os pongo un ejemplo muy simpático. Ocurrió, usaban otro método de catequesis, pero me sirve para lo que quiero decir. Querían explicar al niño la inmensidad del amor de Dios, ¿no? Como el amor de Dios es tan increíble, que está siempre ahí, siempre perdona, siempre acoge. ¿Y cómo se lo explicamos? Y pensaron, a ver, ¿qué parábola puede haber que hable del amor de un padre que siempre acoge, que siempre perdona? La del hijo pródigo. Les contaron la parábola del hijo pródigo a niños de 3, 4 años tenían. Se la contaron, pues el hijo se va de casa, lo que sufre el padre, cómo le duele, y el hijo lo mal que está, lo pasa mal, acaba cuidando cerdos para poder comer algo, pero ya llega un momento que dice, mira, ahí se quedan los cerdos y yo me vuelvo con mi padre. Y la historia de la vuelta, el padre lo acoge, la alegría, y al acabar la narración ve que un niño está haciendo pucheros, está ahí con la lagrimilla, y el catequista, pues, la he clavado, ¿no? Este niño lo ha captado. Oye, veo que estás así como emocionado. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan emocionado? Y entonces, ¿quién cuidó después a los cerditos? Claro. ¿Por qué? Porque un niño de 3, 4 años, primero, todavía no se ha despertado la conciencia moral. Entonces, que el hijo se va de casa, le duele al padre, ha hecho algo malo, todavía no lo capta. Él ni se plantea irse de su casa, con 3, 4 años. Entonces, es imposible que se identifique con esa parábola todavía. Lo que él está necesitando, más que el aire, es que alguien le cuide. La experiencia de estar protegido. ¿Qué captó él en la parábola? El momento de indefensión que hay. Los cerditos que no tienen quien los cuide. Y eso es lo que le llegó al alma. No es la edad para esa parábola. Esa parábola vendrá más adelante, ¿no? A partir de 9, 10 años ya se vuelve muy importante. ¿Qué parábola entienden los niños muy bien con 3, 4 años para asimilar el amor del padre? La del buen pastor. Las ovejitas están cuidadas, ya está, el niño se queda tranquilo, que tiene quien le cuide. Por eso, si un niño no nos sigue, cuidado que no suele ser culpa suya. Suele ser que le estamos hablando un lenguaje que no entiende. Por eso, el hecho de ver un poco cómo es esa evolución del niño, qué va pasando según la edad que va teniendo. Esto es una petición de Catequesis Tradende que se plantea, bueno, cómo hay que hacer, cómo revelar a esa multitud de niños y jóvenes a Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Cómo revelarlo? No simplemente en el deslumbramiento de un primer encuentro fugaz, sino a través del conocimiento cada día más hondo y cada día más luminoso de su persona, de su mensaje, del plan de Dios, de la llamada que dirige a cada uno, del reino que quiere inaugurar. Pero veis, cada día más hondo, dependiendo de la edad, del progreso, eso se va profundizando poco a poco. Para eso, ¿qué necesitamos?
prestar atención a la persona del niño. Y lo primero es tratarlo con sumo respeto. A veces no nos damos cuenta que los niños son personas, muy pequeñitas, pero son personas, que tienen su ritmo, sus facultades, que se van desarrollando en determinadas edades. Lo que tengo que hacer es adaptarme a eso, respetarlo. Si el niño ahora no puede con esto, lo dejo para después. Si ahora está necesitándolo, se lo entrego. Para eso es necesario, dicen los documentos de la Iglesia que hablan de la catequesis, el conocimiento de las leyes del crecimiento espiritual y humano. Bueno, es verdad que no somos pedagogos, no tenemos que tener la carrera de pedagogía, pero unas nociones nos van muy bien. Y esto nos permitirá entregar el elemento adecuado en cada edad. Catequesi Tradende hablaba de cómo tiene que ser la catequesis. En el número 21 lo he resumido mucho cortando las explicaciones. Pero habla de la necesidad de una catequesis orgánica y bien ordenada. En el nuevo directorio para la catequesis que ha salido este jueves pasado, insiste mucho en esto. La catequesis no puede ser ir tratando temas al azar, sino que tiene que ser sistemática, orgánica, asegurarse de cubrir esencialmente, aunque sea de modo elemental, pero todos los aspectos de la fe. Una enseñanza sistemática, una enseñanza elemental, vamos a entregar la verdad de fe. La explicación, lo que rodea, mayores desarrollos, ya llegarán, pero de momento lo que el niño pueda captar, una enseñanza elemental, pero una iniciación cristiana integral, abierta a todas las esferas de la vida cristiana. Dice también, en otro párrafo, debe ser una enseñanza sistemática, no improvisada, siguiendo un programa que le permita llegar a un fin preciso. Una enseñanza elemental, que no pretenda abordar todas las cuestiones disputadas, ni transformarse en una investigación teológica, una exégesis científica, pero completa, que no se detenga en el primer anuncio del misterio cristiano, lo que llamamos el querigma, que lo tendrá que incluir seguramente, porque habrá niños que lleguen sin haber oído ni siquiera eso, pero que no se detenga ahí, sino que sea una iniciación cristiana integral. Para conseguir eso, y conseguirlo a lo largo de las edades, la evolución del niño, vamos a ver un poco cómo va, y lo que este método ofrece. Para el despertar a la fe, ofrece, para lo que es la etapa parroquial, un camino para los 5 o 6 años, para lo que corresponde a primero de primaria. De este momento del despertar a la fe, Catequesi Tradende, en el número 36, decía, un momento con frecuencia destacado es aquel en que el niño pequeño recibe de sus padres y del ambiente familiar los primeros rudimentos de la catequesis. Idealmente así debe ser. Que acaso no serán sino una sencilla revelación del Padre Celeste que es bueno y providente, al cual aprende a dirigir su corazón. Ante los padres cristianos nunca insistiríamos demasiado en esta iniciación temprana, precoz, mediante la cual son integradas las facultades del niño en una relación vital con Dios. Bueno, esta primera iniciación es la que muchas veces los niños no han experimentado en sus hogares. Entonces, para eso se ofreció un itinerario de despertar a la fe para los 3-4 años, que es esa colección, la vida espiritual de los niños. Esto es para el ámbito familiar, pero todavía en el despertar de la fe, para los 5 o 6 años, está este curso, Niños, alabad a vuestro Dios.
Bien, vamos a ver. 5 o 6 años, incluso hasta los 7. ¿Qué le está pasando al niño? Es la edad de la receptividad. Decimos que a esa edad los niños son como esponjitas. Todo lo absorben, todo lo reciben. Eso es lo que le está ocurriendo. Entonces, ¿a qué tendremos que atender? Esto os lo voy a dar luego en un cuadro, muy puesto todo en orden. Si queréis tomar nota de lo que os parezca así que os puede orientar más, porque lo demás lo tendréis todo en un cuadro. Receptividad. Por tanto, respecto a las capacidades humanas que el ser humano tiene, ¿qué habrá que educar? Su interioridad. Porque desde ahí es de donde va a recibir todo lo que va integrando en su propio desarrollo personal. Por eso, esta etapa, respecto de cómo se vive la fe, es un tiempo de gracia, de recibir el don de Dios y gozar de él. Por eso, con 3, 4 años, el niño no entiende los temas morales, pero sí que se goza y disfruta enormemente cuando descubre que tiene por padre a Dios, que Dios le ha entregado la creación, que le ofrece su amistad. Lo experimenta como un tiempo de gracia, de don de Dios de recibir. Lo cual conlleva, como emoción humana, la alegría de ser hijo de Dios. Esa es la alegría más grande. Soy hijo de Dios. Él asimismo, ¿cómo se empieza a percibir? ¿Qué va descubriendo? Que no solo tiene cuerpo, sino que además es un ser espiritual. Aquel ejercicio que hacíamos en el encuentro de ayer de descubrir la propia interioridad, es lo que el niño en este momento va descubriendo. Por eso, en el aspecto sobrenatural de la vida de fe, ¿qué es lo que hay que educar? A vivir la vida de la gracia. Eso, ¿qué aspecto conlleva de conversión interior? Pues el de acoger, pasar del no del hombre al sí de Jesús, y aprender a acoger el don de la gracia con el sí de Jesús. Respecto a la propia conciencia, ¿qué hay que hacer en este momento? Es un momento que, como todavía la percepción moral no está desarrollada, lo único que hay que hacer es despertar esa conciencia. Que el niño caiga en la cuenta que puede haber cosas buenas, cosas malas, incluso que él a veces se puede llegar a dar cuenta. Todavía es muy pequeño, y con nitidez no. Pero darse cuenta que hay cosas que son buenas y cosas que no, sin más, despertar la conciencia. En su relación con Jesucristo, lo que aprende sobre todo es a escuchar a Jesús. Edad de la receptividad. En relación con Jesús, recibir, y recibir es escuchar. En las virtudes morales, ¿qué virtud es la más propia? Los que sepáis latín, obediencia viene de obaudire. Si lo que está haciendo es escuchar, la virtud moral que se aprende es la de obedecer, hacer lo que escucho, hacer lo que me dicen. Es lo que hay que educar en esta etapa, la virtud de la obediencia. Y respecto a la vida litúrgica y sacramental, pues si es la edad de la receptividad, de vivir el don de la gracia, pues el sacramento, que es el primer don, fundamento de todos los demás, el sacramento del bautismo, desarrollar la gracia bautismal. Así se encuentra un niño, con 5 o 6 años. Esta edad tiene sus peculiaridades, porque el niño todavía es muy pequeño. Entonces, en el manual del catequista no hay un encuentro y ya, sino que hay 2 propuestas. En cada encuentro hay 2 propuestas. Una si el niño tiene más bien 5 años, otra si tiene más bien 6. Están adaptadas, porque 5 y 6 años no es lo mismo, pero tratan el mismo tema y de la misma manera.
Lo que se adapta es el lenguaje y qué cantidad de información puede recibir. Bien. Y son temas más simplificados. Bien. ¿Por qué hay una propuesta para 5 y otra para 6? Por la diferencia de edad y también porque se puede usar el mismo libro con 5 años y repetirlo cuando tienen 6 y no pasa nada porque todavía no ha desarrollado la memoria. Entonces le volverá a sonar a nuevo, no hay ningún problema. Por eso se aprovecha también, ese libro sirve para 2 años. Si solo tenemos los niños de 6 años, pues usamos la propuesta para 6. Su estructura interna también es un poco diferente. El cuadro de la progresión de los temas no es tan complejo como el que expliqué el primer día, de los 35 temas por 3 etapas. Se simplifica. Hay 4 grandes orientaciones: mostrar respecto de Dios, el amor, la vida, el conocimiento y la oración. Ya veis que el primer día Dios es amor, Dios es vida, pronto llegará el conocimiento y desde luego continuamente la oración. El esquema de los temas lo pongo en pantalla solo para que veáis que es diferente. Sería este. A la izquierda tenéis las 4 grandes orientaciones y arriba qué periodo del año estaríamos, pero no están en un orden tan exacto como las otras. Aquí los temas están en distinto orden. Es mucho más simple, tiene menos encuentros, tiene 26. Por eso, porque estamos con niños muy pequeñitos. Nos adaptamos a los niños. Les entregamos lo que pueden recibir. Intentar entregarles más sería provocar que desconectaran, porque sería algo que no les llega. Esto en cuanto al despertar, 5 o 6 años. Hay que seguir avanzando. El despertar que idealmente ha ocurrido en el seno de la familia o el primer curso que nos lo traen con 5 o 6 años, luego debe ser continuado. Pronto llegará, Catequesis Tradende 17, pronto llegará en la escuela, en la iglesia, en la parroquia o en la asistencia espiritual recibida en el colegio católico o en el instituto estatal, a la vez que la apertura a un círculo social más amplio, el momento de una catequesis destinada a introducir al niño de manera orgánica en la vida de la Iglesia, incluyendo ese otro montón de aspectos que os he puesto ahí en negrita, que, bueno, son tantos aspectos diferentes de la fe que hay que ir transmitiendo. Como veis, por lo que vamos conociendo ya de este método, todos esos aspectos están integrados de una manera orgánica. Hay una estructura, la celebración de los sacramentos, una catequesis que sea didáctica, tenga contenido doctrinal, pero a la vez encaminada al testimonio de la fe. El niño siempre es enviado como misionero en nombre de la Iglesia. Inicial, pero no fragmentaria. No es fragmentaria porque abarcamos todos los temas, pero es inicial porque se irá completando progresivamente. Deberá revelar, si bien de manera elemental, pero todos los principales misterios de la fe y su repercusión, cuando el niño va siendo capaz, en la vida moral y religiosa. Bien, ¿esto cómo se va haciendo en las siguientes edades? Pues ahí viene ya el itinerario de Bien-Suimois, de primero a cuarto, que corresponde segundo de primaria hasta quinto. Bien, el primer curso, correspondiente a segundo de primaria, Vivid como hijos de la luz. ¿Qué le está pasando a un niño con 7, 8 años? Lo principal es que se está despertando su razón discursiva. No la inteligencia, esa funciona desde que el niño empezó a hablar, 1 año y pico, 2 años, ya se entera de todo, pero aquí empieza a hacer razonamientos, a enlazar un juicio con otro. Por tanto, en cuanto a las facultades humanas de la persona,
Lo que habrá que educar en este momento es la inteligencia. Está empezando a descubrirla, a razonar. Es muy importante la educación en este aspecto. El encuentro de ayer era de primero, el de la persona. Visteis que la insistencia, la persona es imagen de Dios, tiene inteligencia, ¿cómo la vamos a usar? Dirigiéndola hacia el bien. Ese mismo encuentro en segundo insiste en que la persona tiene una voluntad capaz de agradecer a Dios por la creación, capaz de amar a Dios y a las demás personas que Dios ha creado. Se descubre ahí la familia de la Iglesia. Está todo orientado a la voluntad, que será el capítulo siguiente. Aquí primero, la inteligencia. Por tanto, en el aspecto de vida de fe, ¿qué es lo que hay que mostrar? Si la inteligencia me muestra mis límites, me doy cuenta de mis pecados, de mis faltas, de que hago propósitos y no los cumplo, de que no soy omnipotente, lo que hay que mostrar tiene que ser un año de mostrar la misericordia de Dios, que el descubrimiento de la propia limitación vaya acompañado por el gozo de que Dios nos acoge en nuestra limitación, nos perdona, nos sana, nos eleva. Y entonces la alegría que se experimenta, además de ser un hijo de Dios, es la de ser un hijo de la Iglesia, donde recibo esta misericordia. Si el niño antes se estaba descubriendo como un ser que tiene cuerpo y espíritu, ahora da un paso más porque se da cuenta que tiene inteligencia, descubre que sus actos tienen consecuencias, se descubre como un ser responsable. Él es responsable de lo que hace. Y como virtud teologal, si lo que se está despertando es la razón, la virtud que habrá que trabajar, la virtud teologal que habrá que trabajar es la de la fe, puesto que reside en la inteligencia. Todo esto llevará a una conversión interior que ya no es del no del hombre al sí de Cristo, sino que va más allá. Es de la desobediencia a la confianza. De un Dios que es misericordia, me puedo fiar, me puedo entregar a Él. Respecto a la conciencia, que ya hemos ayudado a despertar, ahora hay que ir acompañando para que aprenda a escucharla. Escuchar. De momento solo escuchar. Que aprenda que hay dentro de él, que perciba que hay dentro de él una vocecita que le dice que esto está bien o no está bien, y explicarle lo que es y por qué está en él, el regalo de Dios que supone tenerla. En esos capítulos, la canción que aprenden los niños dice: gracias te doy, Señor, por mi conciencia, esa bella melodía que canta dentro de mí el camino hacia ti. Los adultos, lo de que la conciencia remuerda nos fastidia un poco, pero un niño sí que experimenta, sí, pues qué suerte tener conciencia, que nos avisa. Entonces, que aprenda de momento a escucharla. Respecto de la relación con Jesucristo, si había aprendido a escuchar, ahora aprende a ver con Jesús. Ver, porque la inteligencia, la razón, la fe, es un conocimiento, es una visión del mundo, y de Jesucristo aprende a ver cómo ve las cosas Dios. Respecto a las virtudes morales, la virtud moral más propia de esta etapa es la de la prudencia. Ojo con lo que significa prudencia. La prudencia es la virtud que es capaz de ordenar los medios hacia un fin que pretendemos. La prudencia no es echarse para atrás, ¿no? Sé prudente, quiere decir no hables. No. La prudencia nos dice que a veces no hay que hablar, pero la prudencia, la misma virtud, es la que nos dice que a veces hay que hablar aunque te juegues la vida. Es la que, considerando, pensando, razonando los medios a mi alcance, determina cómo usarlos para conseguir el fin, que es la santidad. Y ante una persecución religiosa, por poner un ejemplo, a veces lo prudente será esconderse, porque nadie está obligado a facilitarle las cosas al enemigo, pero
puestos en la diatriba de tener que negar a Cristo, lo prudente será no hacerlo. Ahí la prudencia dice, hay que dar testimonio de la fe, aun con el precio de la propia vida. Bueno, esta es la virtud, que en esta etapa, la virtud moral, que en esta etapa hay que ir educando. Con todo este trasfondo, en el aspecto de la vida litúrgica, si ha sido un año de la misericordia de Dios, el sacramento que se expone a los niños para que lo asimilen es el de la reconciliación. Lo experimentan con un grandísimo gozo. Decidimos así que recibieran el sacramento al terminar este curso. Están en segundo de primaria. Con eso queda también desvinculado de la primera comunión, porque si no parece que es solo un paso previo. Y queríamos que este sacramento pues realmente tuviera el valor que tiene. Y nos ha quedado un recuerdo impresionante de aquel día. Los niños lo vivieron con tal gozo, se estuvieron rezando más que ningún otro día en silencio, delante del visual que ese día se prepara. Para ellos es una experiencia muy bonita, porque todo este amor de Dios y esta misericordia que han estado oyendo hablar, llega por fin el momento de recibirla a través de un sacramento. Bien, ese es el primer curso, correspondiente a segundo de primaria. ¿Qué le pasa al niño al año siguiente? Segundo curso, ya en tercero de primaria. Permaneced en mi amor. Lo que le está ocurriendo es, se están desarrollando sus relaciones. Es como un primer momento de socialización. Se está despertando la voluntad, la capacidad de establecer relaciones de amistad. La socialización definitiva llegará con la adolescencia, que eso es otra historia. Aquí de momento, pero es una primera socialización y por tanto, la facultad humana que en este momento hay que educar es la de la voluntad. Este año, si el niño está experimentando su voluntad, estableciendo relaciones, lo experimenta como un año de comunión. Él es capaz de establecer relaciones con otras personas, es capaz de vivir en comunión con los demás y con Dios. Por eso, la alegría propia de esta edad es la de estar en comunión con la familia de la Iglesia. No solo vivir como hijo de la Iglesia, sino esa comunión en una familia. Si con 7 o 8 años el niño se descubría como ser responsable, ahora con 8 o 9 se va a descubrir como un ser sociable. Es la edad que les encanta ir a los cumpleaños de los amigos, quieren estar siempre en la calle con otros niños. Por tanto, la virtud teologal que hay que formar, acompañar en esta etapa es la virtud de la caridad. El amor cristiano, cuya sede está en la voluntad humana. Aquí el proceso interior de conversión que se acompaña es del egoísmo a la compasión, es decir, de una voluntad que se ama solo a sí misma a una voluntad que es capaz de salir hacia el otro mediante la compasión y el perdón. Respecto a la conciencia, ya ha despertado, ya hemos aprendido a escucharla, ahora hay que aprender a obrar de acuerdo con la conciencia. Nos damos cuenta de que esa vocecita que oímos es para hacer lo que nos dice. Respecto a la unión con Jesucristo, si antes era ver con los ojos de Jesús, ahora será aprender a amar, a ser bueno con Jesús. Y en cuanto a las virtudes morales, es un momento en que en el niño despierta un sentido muy vivo de la justicia. Esta es la edad cuando ante cualquier cosa en el grupo te dicen, eso no es justo, ¿no? Tienen un sentido muy vivo de la justicia. A cada uno lo suyo, la voluntad tiene que decidir distribuir las cosas como está bien. Con todo este conjunto,
en la vida litúrgica de la Iglesia, si el niño se percibe como un ser sociable, si establece relaciones, se desarrolla la voluntad, se educa en la caridad, en la comunión, recibe con inmenso gozo el sacramento que obra la comunión con Dios y con los demás, que es la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Es el sacramento en el que entramos en unión con Dios al recibir su cuerpo y sangre, y también la comunión y la unidad con la Iglesia. Bien, este es el segundo curso. Avanzamos un curso más. El tercero. Está el niño ya en cuarto de primaria. Se llama Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué le está pasando al niño en este momento? Ya se ha despertado su inteligencia, su voluntad, y se está preguntando qué hace él aquí. Es la edad en la que busca raíces. ¿De dónde vengo? ¿Dónde me sitúo? Y por eso la facultad humana que hay que educar en este momento es la de la memoria. Le permitirá al niño recordar y situarse dentro de una historia. Y por eso, si el anterior era un año de comunión, este es un año de la palabra de Dios, porque ahí es donde va a descubrir realmente de dónde viene, cuál es su historia, como miembro del pueblo de Dios, de la Iglesia, que es heredero de un pueblo del Antiguo Testamento, Israel, y va a conocer su historia, sus raíces a través de la palabra de Dios. La alegría propia de esta etapa es precisamente esa, compartir la historia de la Iglesia. No en el sentido de una enciclopedia de historia de la Iglesia, sino la historia de mi pueblo, de mi familia, de mis raíces, la historia de la salvación, la historia de la Iglesia. Y ahí el niño ya se ha descubierto como ser responsable, como ser sociable, se descubre también como ser religioso. Lo propio de la religión, etimológicamente, es querer volver a aquel de quien salimos, ¿no? Querer volver al Creador. Y esto es lo que el deseo que el niño experimenta al descubrirse así. ¿Qué virtud teologal se educa propiamente en esta etapa? Pues si la facultad humana es la memoria, la virtud teologal es la esperanza. Por la memoria de las maravillas de Dios, el niño puede empezar a tener esperanza de que lo que Dios ha hecho con otros, lo hará también conmigo. En esa búsqueda de la historia, lo propio de la historia es que lo que narramos coincida con los hechos. Hay en el fondo una búsqueda de la verdad sobre sí mismo. La conversión interior que acompaña al niño es esa, el paso de la mentira a la verdad. El niño quiere la verdad, de quién es él, por qué está aquí, cuál es su historia, de dónde viene. Y esa conciencia que ya ha aprendido a escuchar y sabe que tiene que obrar conforme a ella, gracias a una abundante lectura de la palabra de Dios, se va iluminando el conocimiento, la formación de la conciencia. Respecto de Cristo y su relación con Él, pues es, si la conversión es de la mentira a la verdad, aprender a vivir en la verdad con Jesús. Una vida en verdad, no una vida falseada, diciendo una cosa y viviendo otra. La virtud moral propia de esta etapa es la virtud de la templanza. En el fondo, la templanza lo que hace es moderar los apetitos, y esa moderación es lo que permite pues frenarse frente a la mentira, que es la salida fácil, y decir la verdad. Es lo que permite trabajar la memoria, que no es fácil, y uno se impacienta. Se va trabajando porque es como un proceso laborioso, eso de descubrir la propia historia, arraigar la memoria, educar en la esperanza, y ahí la virtud de la templanza es fundamental, ¿no?
la perseverancia a pesar de que la progresión del año pueda hacerse lenta, porque requiere su tiempo. Y respecto a la vida litúrgica, en este momento es la liturgia misma la que se vuelve protagonista, no un sacramento determinado, sino el hecho mismo de que en la celebración litúrgica hacemos memorial, revivimos las acciones del pasado en el presente de la salvación de Dios. Por tanto, enraizarse en la liturgia de la Iglesia, que nos permite volver a vivir la salvación que durante siglos ha experimentado el pueblo de Dios. Y finalmente, el cuarto curso, ya en quinto de primaria, se llama Dejémonos conducir por el Espíritu. Si el año anterior el niño buscaba sus raíces, una vez que descubre quién es él, dónde está enraizado, de dónde viene, empieza a mirar hacia adelante. Es la edad de abrirse al futuro. Se da cuenta que tiene por delante tiempo y es la edad en que empezará a pensar en qué quiere hacer, en un proyecto. Por tanto, cuando uno descubre delante de sí un abanico infinito de posibilidades y tiempo para desarrollarlas, lo que hay que educar más en este momento, en cuanto a facultades humanas, es la libertad. Todo eso no se te da para hacer lo que te dé la gana, sino que hay que usarlo según tu naturaleza, según el plan de Dios, porque eso es lo que te hará bien, si no acabarás destruyéndote a ti mismo. Y por eso, este es un año con el Espíritu Santo, porque al final es el que nos guiará en el futuro. Él os he hablado de muchas cosas, pero no puedo decirlo todo, no podéis cargar con todas todavía. El Espíritu Santo os conducirá hasta la verdad plena. Pues eso es lo que ahora necesita el niño, que se abre al futuro y le queda tiempo por delante. Acostumbrarse a tratar y a vivir con el Espíritu Santo. La alegría propia de esta etapa, cuando el niño se abre al futuro, es la alegría de cumplir con nuestra misión en el corazón de la Iglesia. Y ahí el niño que se había descubierto como un ser responsable, ser sociable, ser religioso, ahora se descubre, bajo la acción del Espíritu Santo, como llamado a la santidad. Y por eso, en este momento, ya hemos dicho las tres virtudes teologales, ¿no?, que son las que se dirigen directamente a Dios. ¿Qué es lo propio teologalmente de esta etapa? Los dones del Espíritu Santo, esas capacidades que Dios pone en nosotros de dejarnos conducir por el Espíritu. Es lo que más directamente nos conduce a Dios. La conversión interior. Claro, si uno tiene por delante todo un futuro, es posible que se crea que nada le va a parar, que se crea Dios, y la tentación es el orgullo. La conversión interior será de ese orgullo hacia la misericordia, que seguimos teniendo nuestros límites, que somos todos muy pobres, tú también. Deja ese orgullo, esa vanidad, y aprende también a compadecerte de los demás. No les exijas lo que tú mismo no puedes vivir. Respecto a la conciencia, ya la hemos ido iluminando, ahora falta que se deje conducir por el Espíritu Santo. El don de consejo, el don de sabiduría, que nos guían en esta vida, en el bien obrar, pues es lo que en este momento necesita la conciencia. Acompañar a los niños para que abran la conciencia a esa acción del Espíritu Santo. Respecto al trato con Cristo, ya hemos aprendido a ver el mundo como lo ve Él, a amar con su corazón, ante un futuro que se nos abre. Lo más necesario es aprender que ese futuro no es para entronizarnos y que nos sirvan, sino para servir con Jesús. Tenemos una misión, estamos llamados a la santidad, tenemos una misión en la Iglesia, y en unión con Cristo eso significa
servir a los demás en las 1000 maneras que el Evangelio exige. Desde el anuncio a los demás del Evangelio mismo, lo cual es el mayor servicio que podemos hacer a este mundo, hasta la caridad concreta de las obras de misericordia. La virtud más necesaria en este momento, ya que la empresa se promete grande, la virtud moral de la fortaleza. Pues aprender a perseverar aunque las cosas cuesten. Habiendo acompañado todo este proceso, lo que el niño experimenta ya es el deseo de recibir el don del Espíritu Santo. Conduce muy fácilmente, prepara hacia la confirmación. Bien, esas serían lo que le va pasando a un niño según la edad que va teniendo. Esto no hay que tenerlo en la cabeza permanentemente, así en acto, para poder explicarlo, pero si vas a dar catequesis en tercero de primaria, pues te miras el segundo curso y te sitúas en tercero de primaria, se despierta la voluntad, un año de comunión, te sitúas y ya te sitúas para todo el año. Y el año que viene ya mirarás lo que toque. Esta es la insistencia que va habiendo en cada encuentro. Mirad, os dejo aquí por si queréis coger. Aquí tenéis todos los años puestos en columna y en horizontal, pues lo que va pasando. Tenéis aquí todos los datos. Podéis coger si queréis luego. Y os dejo también una comparativa de los 3 primeros años, primero, segundo y tercero de Ven, sígueme, que corresponde a segundo, tercero y cuarto de primaria. Pero en esta comparativa se ve muy claro cómo el mismo tema se va adaptando a la edad que tiene el niño. Por ejemplo, el tema 3 que hablábamos. En primero se presenta la persona como capaz de conocer con su inteligencia. En segundo, la persona que es capaz de amar con su voluntad. Y en tercero, la persona que es capaz de recordar, porque es el año de la memoria. Por ejemplo, el encuentro 4, que es sobre la oración. Pero en primero se insiste en el acto de fe necesario para rezar. En segundo, en la oración hay que pedir el don del amor de Dios para la voluntad. Y en tercero, la oración enseña a esperar en Dios, el año de la memoria que fundamenta la esperanza. Y así, podéis coger luego, tenéis la comparativa, donde se ve que es repetir cada año, insistir, pero a la vez aportando la novedad que este año ya el niño puede captar. Por eso os decía que el otro planteamiento tiene su peligro, coger un catecismo al uso y si tiene 40 temas, dividirlo en 13 y 14, lo que sea. Porque el tema de la oración, con 6 años, no se va a captar igual que con 9. En cambio así, volviendo a presentar cada año, con la novedad propia que ya puede captar, hace que el niño vaya asimilándolo poco a poco. Bien. Después de todo esto, y de las 2 sesiones anteriores, de ayer y antes de ayer, ya veis hasta qué punto la catequesis, bueno, es un arte. No es solo entretener al niño un rato, sino que hay un montón de contenido que entregarle, y este método pues está como muy preparado para ir entregándolo a medida que el niño lo puede recibir. Y la segunda cosa, todavía en este primer momento teórico, algunas pistas sobre el trabajo de la palabra de Dios. Nadie da lo que no tiene. Si pretendemos transmitir al niño un contenido de palabra de Dios, primero tenemos que haberlo asimilado nosotros. Estos son algunas pistas para vosotros, porque
os decía, ser catequista es una vocación. El texto bíblico que tengo que explicar esta semana me puede servir de alimento en mi oración, de tema de estudio exegético, para ir entrando en el misterio de la Biblia. Entonces, que nadie se asuste, voy a hacer dos cosas. Primero os voy a abrir horizontes, ¿vale?, de posibilidades que ofrece el estudio de un texto bíblico. Después os diré qué instrumentos podemos tener a mano para ir entrando por ahí. Porque a lo mejor empiezo a abrir horizontes y decís, cualquiera hace eso. Bueno, primero los horizontes, abrir el corazón y ensanchar el alma, y luego algunos modos muy prácticos de cómo acercarnos a un texto de hecho. Por tanto, un auténtico trabajo exegético, para descubrir las riquezas inagotables de un texto bíblico. Vamos a seguir un esquema que pondré a la izquierda, iremos desarrollando, a ver si nos da tiempo de acabar a la hora. Bueno, lo primero, la oración al Espíritu Santo. Siempre que vayamos a leer la Biblia, con los niños lo hacemos, abrir el corazón a la acción del Espíritu, a ver si no lo vamos a hacer cuando la leamos solos. Esta oración de hoy os puede servir también, porque, bueno, es para el estudio, y en aquel entonces lo que se estudiaba era la palabra de Dios. Es una oración que para antes de leer la Biblia os puede venir muy bien. Y al final, pues con humildad, decir, Señor, mira, es tu palabra, a lo mejor la he leído ya cientos de veces, pero creo en el Espíritu Santo y creo que me puede iluminar nuevamente. Pues mira, no darlo por supuesto, porque estamos ante la palabra de Dios, y hacerlo con sinceridad. Dios puede iluminarme. A los niños les digo, a veces lees algo, yo eso ya me lo sé, yo eso ya lo he oído. Yo les digo, qué bien, yo también, muchas veces, pero ¿sabes qué pasa? Que si de verdad invocamos al Espíritu Santo, siempre descubrimos cosas nuevas en el mismo texto que ya has leído. Vamos a pedir juntos al Espíritu Santo, ¿no? Y el niño lo entiende, y entonces pues reza interiormente y presta atención. Pues para nosotros también, ¿no? Dios realmente puede iluminarnos. Segundo, leer el texto como si fuera nuevo, no por una ficción, no es nuevo, ya nos lo sabemos, sí. Pero es que ese es el problema, que empiezo a leer, un padre tenía 2 hijos, la del hijo pródigo. Déjate, ¿no? A ver qué pasa. Porque si dices, ya, ¿qué haces? Que te vas a las frases, a los versículos que te han ayudado otras veces. Entonces vas a ir a ellos, te vas a parar ahí otra vez. No leer como ya sabido, que eso permitirá que descubras que quizá hay más cosas. Es un ejercicio de cierto despojamiento de las precomprensiones que tenemos ante un texto bíblico. Eso nos dará capacidad para asombrarnos de nuevo ante nuevos matices de la palabra de Dios y, bueno, pues leerlo con tranquilidad como si fuera nuevo, al menos 2 veces, no que andemos contando, ya llevo una, ya llevo 2, sino que, mira, lo leo una vez y me hago la idea general, pero mira, lo vuelvo a leer, quizá me doy cuenta de otro detalle, lo leo una tercera vez. No, porque la segunda vez, que es lo importante, ya no es para saber lo que dice, de eso ya me he enterado, sino para ver si algún detalle me llama la atención, si el Señor me toca el corazón en algún momento. Bien, y hecho eso, hay que aclarar las dudas. Primero de vocabulario, evidente. Para nosotros, si hay palabras que no entendemos, archisinagogo, bueno, pues habrá que averiguar qué es eso, ¿no? Palabras desconocidas, extrañas, de tipo histórico, cultural, judío. Había 6 tinajas de 3 metretas cada una. ¿Qué son 3 metretas? Son 3 asas, habrá que averiguar qué es una metreta. Bueno, y si estamos preparando la catequesis para el niño,
El niño no va a entender a lo mejor lo que significa autoridad. Pues hay que tener previsto qué significa autoridad. Pues el que manda. Bueno, dudas de vocabulario. Dudas culturales. Pues era la fiesta de las tiendas. Montaban chiringuitos y vendían cosas, que, bueno, si averiguo qué era la fiesta de las tiendas y la relación que tenía con Pentecostés, etcétera, empiezo a hacer relaciones que me permiten comprender mejor por qué Jesús dijo aquello en aquel momento. Dudas históricas, cosas que por la lejanía histórica pues no entendamos bien. Bueno, aclarar las dudas. Luego, situar el texto en el contexto. Los pasajes bíblicos no están sueltos, están dentro de un libro de la Biblia. Entonces, es bueno mirar el texto escrito en sí y también lo que lo rodea. Hace unos días, por ejemplo, hemos estado en la misa de diario leyendo el Sermón de la Montaña y la conclusión es curiosa, porque es ese momento en que no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. En aquel día diréis, Señor, Señor, pero si hemos hecho milagros en tu nombre y tal, yo os diré, apartaos de mí, no os conozco. Ahí hay tal cantidad de cosas. Hay una afirmación tan rotunda de la divinidad de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, es nuestra traducción del Kyrios griego, que es la traducción del Yahvé hebreo, a través de Adonai. Llamar a alguien Señor es muy fuerte. Bueno, pues no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Se acaba de declarar Hijo del Padre, Hijo de Dios. Diréis, Señor, Señor, pero si hemos hecho milagros en tu nombre, yo os diré, apartaos de mí. Juzgará. El juicio estaba reservado a Dios, eso todo el mundo lo sabía. Él dice que juzgará a él. Está afirmando su propia divinidad con una contundencia. Y a continuación, la casa sobre arena. El que escucha estas palabras mías y no las pone por obra. ¿Por qué en ese momento? Pues porque acaba de terminar el Sermón de la Montaña y esto no es hablar por hablar. Si no lo ponéis por obra, no transformará vuestras vidas. ¿Por qué puedo pediros que hagáis caso a lo que os digo? Porque soy Dios. Por eso es esa conclusión del Sermón de la Montaña. Eso nos ayuda a entender el texto de Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará. Porque parece que estaba hablando de enseñanzas de vida moral y de repente ha saltado a otro tema. No, está ahí con toda intención. Nos ayuda a entender la fuerza de ese texto, saber detrás de qué viene. También ayuda a saber qué tipo de texto es. No es igual un texto doctrinal que uno histórico, que uno poético. Si es poético, se puede permitir licencias, pues como la que decíamos ayer, sobre el verde manto de la montaña, una fuente arrojaba perlas. Sí, en poesía se puede decir. En un texto doctrinal, menos. Entonces, es importante saber ante qué tipo de texto estamos para interpretarlo correctamente. Bien, y luego el texto mismo, ¿qué información me puede estar dando? Temporal, geográfica, espacial. San Juan, curiosamente el evangelista más sublime, más subido, es el que más datos geográficos e históricos nos da, porque siempre dice dónde pasan las cosas, incluso qué hora era. Bueno, pues todo eso también nos da una información que puede ser útil para entender un texto. ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? Bueno, por ejemplo, el pasaje vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, viene después de las bienaventuranzas. Sois, viviendo las bienaventuranzas, sois
sal de la tierra y luz del mundo. Bien, también pueden ayudar las circunstancias, en esto me detengo menos, de carácter histórico, cultural. Bueno, por ejemplo, si uno sabe lo que era el velo del templo, entiende lo que nos están diciendo los sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, cuando dicen que se rasgó de arriba abajo. El velo no era una cortina de adorno, que mira qué pena se rompió ese día. Era la cortina que separaba, que impedía ver el lugar más santo del santuario, donde en tiempos se había guardado el Arca de la Alianza, sede de la presencia de Dios. Bueno, pues cuando Jesús muere en la cruz, ese velo se rasga de arriba abajo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que esconder. Ya hemos visto todo lo que había que ver. No tiene sentido ya estar ocultando nada, porque con la muerte de Cristo ya no hay nada oculto. O las circunstancias, el contexto. No echéis las perlas a los cerdos, no deis lo santo a los perros. ¿Por qué los perros y los cerdos? Bueno, eran animales especialmente inmundos. Los cerdos, pues todos sabemos por qué, la suciedad que conllevan. Los perros, porque no son los perros que nosotros conocemos, sino los perros salvajes que vivían por las calles alimentándose de carroña, transmitiendo enfermedades. Entonces, se equiparaba al cerdo. Si no, uno se extraña, ¿verdad?, que pintan aquí los perros. Y lo de dar perlas a los cerdos. Perlas es una manera de nombrar la doctrina. Entonces, bueno, sabiendo ese contexto se entiende mejor el texto. Bueno, este es el horizonte, ¿vale? ¿Cómo podemos trabajar todo eso? Porque alguien dice, claro, yo leo eso y yo no sé lo que es el velo, ¿dónde lo averiguo? Bueno, pues hay una serie de instrumentos, empezando por las notas a pie de página de las Biblias. Hay Biblias muy distintas, con planteamientos muy diferentes a la hora de las notas a pie. Yo os hablo de alguna, empezando por la oficial de la Conferencia Episcopal. La traducción han querido cuidarla mucho, versiones desde los textos originales, revisando la traducción litúrgica anterior y tratando de ser más fieles al criterio que dio el Papa Benedicto XVI también, hacer traducciones más exactas, no tomarse la libertad de traducir según el sentido. El sentido se explicará, pero la traducción traducimos lo que pone. Bueno, en ese sentido el texto se ha hecho un esfuerzo grande y las notas a pie es una edición que no es de estudio, es más pastoral. Las notas a pie van en ese sentido, aclarar dificultades del texto principalmente. Y en ese sentido están muy bien, porque no nos enredan con cosas que no nos interesan, nos aclaran el texto, que es lo que buscamos, y a veces también dan apuntes de vivencia espiritual de la palabra de Dios. Es la versión oficial y es siempre una referencia. Luego, con la versión oficial de la Conferencia Episcopal, se editó la Biblia Didache, que es un intento atrevido, pero muy interesante y muy oportuno, que es editar una Biblia, que el texto sea el de la Biblia, y las notas a pie, los comentarios, los haga el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces se han buscado los números del Catecismo de la Iglesia Católica que pueden iluminar cada pasaje de la Sagrada Escritura, de principio a fin. Entonces normalmente no ponen el número tal cual, sino que hay una explicación y la referencia a los números. La idea me parece grandiosa, ¿no?, que sea el mismo magisterio de la Iglesia el que comente la Sagrada Escritura. Para eso es su garante por la misión que Dios le ha confiado. Luego, para mí la mejor edición del Nuevo Testamento, la pena es que no hay Antiguo Testamento, pero del Nuevo Testamento al menos, para mí la mejor versión es esta. Está publicado en la BAC, es del padre Manuel Iglesias, un jesuita. ¿Por qué para mí es la mejor? Porque en cuanto al texto, él es un grandísimo conocedor del griego bíblico, conoce quizá como nadie, ha hecho una traducción muy cuidada,
tratando de mostrar matices del griego que son imposibles de traducir al castellano, pero advirtiéndolo. Os pongo un ejemplo. ¿Qué contesta la Virgen María al ángel? Hágase en mí según tu palabra. Y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El texto griego no dice simplemente hágase como un imperativo. El griego tiene muchos modos, nosotros tenemos indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo. Vale. El griego tiene más, tiene uno que se llama optativo, que es el que expresa los deseos. Y la Virgen contestó en optativo, en el texto griego de la Biblia. Es un matiz muy bonito. La Virgen no dijo simplemente hágase, pues ¿qué voy a decir? Si Dios es Dios, a ver, habrá que hacer lo que Él diga, sino que deseando estoy que se haga según tu palabra. Él ha traducido ojalá que me suceda según tu palabra, en un sentido de deseo. Otro ejemplo, cuando San Juan Evangelista explica la lanzada en el costado, dice, y el que lo vio da testimonio, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Lo vio. Vio es un tiempo pretérito, pasado simple, pero en griego lo que se usa es un tiempo que no tiene equivalente en castellano, es el presente perfecto. Indica los efectos presentes de una acción ya acabada. Entonces, lo que San Juan dice ahí, lo que dice el texto bíblico es, no solo el que lo vio, porque lo vio y visto se quedó, y ahí quedó olvidado en la memoria, sino el que lo vio y permanece bajo el efecto de aquello que vio, da testimonio. Inventando, podría equivaler a algo así como el que lo tiene visto. No solo el que lo vio, sino el que vive de lo que vio, lo tiene visto, lo tiene asimilado y eso le ha marcado. Bueno, son matices que enriquecen mucho la lectura de un texto bíblico. Y luego, en las notas a pie de página, hay una riqueza enorme, porque aparte del comentario normal exegético, hay textos del magisterio de la Iglesia, hay textos de los santos, textos de la gran tradición pues de la literatura del siglo de oro, hay incluso textos de autores clásicos, hay una riqueza enorme que ayuda mucho a comprender los pasajes bíblicos. Bien, y luego os hablo también de un comentario que me gusta mucho, el de la Biblia de Navarra, que sacaron esta edición en 5 volúmenes en la Universidad de Navarra, y que también las notas a pie las editaron en libro aparte, solo las notas a pie. De manera que uno puede tener su Biblia, la de la Conferencia Episcopal, lo que sea, y ahí tiene los comentarios a los textos. Me gustan muchísimo, porque a veces pasa que en las notas a pie nos se enredan con cosas técnicas que para los exegetas está muy bien. Pues esta palabra viene del siríaco y a través del indoeuropeo refleja no sé qué matiz. Pues bien, pero en este momento no es lo que más me interesa, el indoeuropeo. A veces se pierden en cosas de estas. Aquí es un comentario orientado a permitir vivir espiritualmente el tesoro doctrinal de la palabra de Dios. Son comentarios que están muy bien hechos. Y luego, bueno, es un clásico en el estudio, la Biblia de Jerusalén. Las notas a pie de página, a mí me parece que se quedan, para el uso general, quizás se quedan un poco cortas y a veces se enredan un poco, pero tiene una cosa muy buena, y es que en los márgenes tiene esas columnas llenas de referencias. Son referencias a otros textos de la Biblia que o bien cuentan lo mismo, o si es el cumplimiento de una profecía, te remiten al pasaje de la profecía. Eso ayuda mucho, ¿no? A leer textos en paralelo que te cuentan lo mismo con sus matices,
a comprender la unidad de toda la Sagrada Escritura. Eso es muy útil. Y luego tenemos también un tesoro al que acudir en el Catecismo de la Iglesia Católica. Al final hay un índice bíblico, donde hay una lista de las citas bíblicas, vamos a decir. ¿Y en qué número el Catecismo de la Iglesia Católica habla de ello? Algunas que tienen asterisco es que comentan explícitamente ese pasaje. Otras es simplemente que se cita o se hace referencia. Entonces, si yo estoy atorado con el versículo 12 del primer capítulo de San Juan y no, pues me voy ahí, Juan 1, 12. Pues mira, tengo 1, 2, 3, 4 números del catecismo que lo explican. Pues es un tesoro, ¿no? Porque es tener el magisterio de la Iglesia que me está explicando el texto de la Biblia. Y entonces, esto como formación personal. Si yo estaba preparando una catequesis, ahora tengo que concretar, porque todo lo que yo haya descubierto no puedo pretender contárselo al niño. Entonces, para la catequesis tengo que concretar una cosa sobre Dios y una cosa sobre la persona humana para transmitir. Una. ¿Cuál será? Pues según la edad del niño, pero me quedaré con una. Estos encuentros son así, una cosa cada vez, una cosa, de muchas maneras, a través de las siluetas, de la palabra que se pone, de la actividad que se hace, de la canción que se canta, del ratito de oración, pero una cosa, la misma. Los niños muchas cosas les aturde. Entonces, bueno, al final habría que concretar esa cosa. Pero me interesaba más todo este aspecto como para uso nuestro, ¿no? Esto no es para hacerlo todo en la semana que me preparo esa catequesis. Esto es para ir haciéndolo durante toda la vida, poco a poco, sin prisa. Si no es este año, ya será el que viene. Pero es bonito que siempre dediquemos un rato como a desentrañar, redescubrir el texto bíblico. Nunca lo agotaremos, lo cual es una grandísima ventaja. Un autor explica: cuando te acercas a la Escritura, a beber de la fuente de la palabra de Dios, pasarán dos cosas. Tú te saciarás, porque será suficiente para calmar tu sed, pero no agotarás la fuente. Bien, pues no te entristezcas, porque no puedes absorber toda la fuente. Más bien, alégrate de que tú ya te has saciado y todavía queda agua para cuando vuelvas a tener sed, ¿no? Pues con este espíritu, ¿no? Ir descubriendo, ir entrando en la palabra de Dios. Vamos a parar aquí. A -4 seguimos ya con la parte práctica de gestión de grupos y un encuentro práctico. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.